El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Bueno. Vamos a hacer una reflexión en torno a estos textos que nos ofrece la liturgia de la palabra. Continuamos la lectura de la profecía de Ageo, ¿de acuerdo? Y pues podéis un poco situaros, ¿no?, dentro de lo que está pasando en la vida del pueblo de Israel. Han vuelto del destierro, están, ¿no?, pues llevando a cabo esta obra de restauración prácticamente de su identidad de pueblo de la alianza. Tienen que reconstruir la ciudad, las murallas, pero específicamente el tema que nos tiene ahora durante estos días meditando es la reconstrucción del templo en sí, ¿de acuerdo? Una obra magnánima. Ya sabéis que este primer gran templo fue construido por el rey Salomón, ¿de acuerdo? Pues el rey Salomón fue el que construyó este templo esplendoroso que todos los que iban a Jerusalén se admiraban, ¿no?, de la belleza, de la majestad, del esplendor, de la grandeza, ¿no?, de lo que significaba la casa de Dios en medio de su pueblo, ¿no?, ¿de acuerdo? Que, digamos, arquitectónicamente, ¿no?, pues era una obra majestuosa, ¿no? De esa manera como que se intentaba transmitir la majestuosidad de Dios, en definitiva, ¿no?, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues yo creo que ellos estarían como la gran mayoría de españoles. Sin muchos recursos económicos, ¿no?, para llevar a cabo pues una obra, ¿no?, tan majestuosa, ¿de acuerdo? Muchos de ellos, sobre todo los más ancianos, los más ancianos, algunos seguramente recordarían de su época de niñez, o si acaso algo de juventud, lo que significaba este templo, y eventualmente pues todo lo que estaba por hacer era mucho. Por tanto, podría haber desánimo porque los medios en ese momento eran pobres, ¿de acuerdo? Eran pocos. Iban de alguna manera, ¿no?, pues recibiendo las prebendas gracias, como lo decíamos durante todos estos días, al favorecimiento del imperio persa, ¿no?, que les ayudó, en cierto modo, a través de leyes para que tuvieran los recursos para ellos. Pero era fácil desanimarse, ¿de acuerdo? Porque de algún modo lo que estaba, ¿no?, por delante era algo que les sobrepasaba. ¿Y qué les pide Dios? Que se fíen. ¿De qué tienen que fiarse? De su providencia, ¿de acuerdo? Quiere decir que evidentemente, ¿no?, pues para llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios para la construcción del templo, pues de algún modo ellos van a tener que confiar que en la medida que van trabajando y en la medida que van haciendo las obras, Dios va a bendecir y va a hacer fructificar, ¿no?, a través, ¿no?, de su, no sé cómo llamarlo, ¿no?, a través de su acción, ¿no?, en el corazón de los hombres, para que de muchos pueblos de algún modo venga ese respeto y esa consideración, ¿no?, por el Dios de la alianza del pueblo de Israel, y puedan de alguna manera encontrar pues el favor, ¿no?, a través de los recursos económicos que seguramente no tenían en ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la cuestión es confiar en la providencia, porque la casa la construye Dios, ¿de acuerdo? Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, dice la palabra de Dios, ¿no? Eso quiere decir que nosotros de algún modo tenemos que aprender a confiar en su providencia. ¿Cuál es la edificación? Estamos hablando del templo y evidentemente siempre que hablamos del templo hacemos un símil, ¿no?, una comparación con lo que es la realidad de, evidentemente, la iglesia, ¿no?, ¿de acuerdo? Y lo que cada uno de nosotros es, ¿no?, en consideración a la presencia de Dios también en nuestras almas. Ya dice San Pablo que somos templos vivos, ¿no?, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la obra que Dios quiere realizar en nosotros? ¿Cómo creéis que Dios quiere que sea nuestro templo? Majestuoso.
majestuoso, excelente, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros contemplamos, ¿no?, nuestra fragilidad, nuestra impotencia, y contemplamos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que el propósito fundamental evidentemente es la santidad, que la santidad es el ornato de Dios, ¿no? Si llegamos a ser santos es porque Dios de alguna manera mora con su majestad y su gloria, ¿no?, en nuestro corazón. Cuando vemos ese propósito, a veces nos da desánimo. Ay, qué lejos estamos, Padre, qué lejos estamos, ¿no? Estamos todavía, ¿no?, pues viendo todavía los restos, ¿no?, de lo que ha quedado después de lo que nos ha vapuleado el pecado, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Vemos las ruinas, ¿no?, muchas veces. Ver ese edificio construido, sólidamente cimentado, ¿no?, pleno, ¿no?, pletórico de la gloria de Dios, eso parece que se nos queda como algo muy... algo como que nos queda muy grande. ¿Tenéis confianza? Yo sí. Pues muy bien. Porque deberíamos tener confianza en la obra de Dios y pedirle que su providencia se manifieste, ¿de acuerdo? Que nos dé todas las riquezas. Sí, Padre, que nos dé riquezas. Y así arreglamos el convento. Es que no estamos hablando de ese templo, ¿no? Estamos hablando del interior. ¿Cuál es la riqueza que necesitamos todos y cada uno de nosotros para que de algún modo podamos construir este templo? Es la riqueza de gracia, la riqueza de virtud, la riqueza de algún modo de todo lo que contribuye a que la gloria de Dios se manifieste en el interior del corazón. Hombre, es que riqueza puede ser humillaciones. Es que riqueza pueden ser desprendimientos, porque son gracias, en definitiva. No pensáis que, sí, que levite. Está muy bien que tú quieras levitar, allá tú, y te recomiendo la lectura de San José de Cupertino, ¿me explico? Pero honestamente, creo que las riquezas de las que estamos hablando son aquellas que somos incapaces, ¿no?, de nosotros de reconocer. Por eso es importante que nuestro corazón se abra a esa providencia y le permitamos al Señor que nos otorgue todo cuanto es necesario para que este templo interior, somos nosotros, desde nosotros es luego el templo exterior, ¿no?, pues la iglesia, pues evidentemente también va a alcanzar esa majestad y ese esplendor. Pero ¿dónde tiene que de algún modo morar primero Dios? En el corazón. Así que hay que pedirle al Señor esa gracia, ¿de acuerdo? Que nos conceda todo cuanto necesitamos, que se manifieste su providencia. ¿Sabe Dios lo que necesitamos? Claro, mejor que nosotros. Sí, pero espera que se lo vea. Que metió la cucharada aquí la amiga, ¿no? Diciendo que es que... Pero tenemos que pedir... Hombre, evidentemente el Señor ya conoce todo antes de que salga de nuestros labios. A veces no sabemos pedir lo que conviene, ¿de acuerdo? A veces pensamos que lo necesario para poder crecer y madurar espiritualmente son ciertas cosas, ¿no? Hombre, es evidente, ¿no?, que de algún modo para nosotros ciertas cosas de nuestra experiencia de vida pueden contribuir de algún modo, ¿no?, a que ese edificio espiritual sea cada vez más fuerte. Pero necesitamos confiar en esa providencia que a nosotros nos cuesta captar, ¿de acuerdo? Es más, si nos cuesta captar, ¿cómo la vamos a pedir? Efectivamente. ¿Me explico? Entonces, que yo le pida al Señor, sí, Señor, yo te pido, por favor, que tener más tiempo para rezar, porque creo que la oración es importante. Muy bien, pero primero obedécele al Señor en lo que te pide, ¿no? Claro, efectivamente. Porque a lo mejor la primera gracia que necesitas, antes de hacer cosas, es dejarte hacer. Claro. Entonces, hay que pedirle al Señor esa gracia especial, hay que pedirle de alguna manera que tenga compasión y misericordia de nosotros, que mire nuestra debilidad, nuestra impotencia, nuestra pobreza, en definitiva, y que nos enriquezca, Ya dice la palabra de Dios, San Pablo, Cristo, ¿no?, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Fijaos el paradigma. Cristo se despojó, se humilló y se considera que ese desprendimiento, esa pobreza, viene a ser una riqueza para nosotros. ¿Por qué es una riqueza? Porque aviva en nosotros, ¿no?, aviva en nosotros la posibilidad de participar de un dinamismo donde entendemos que lo que realmente nos hace ricos es lo que nos despoja. Es verdad. Es el gran paradigma de la fe. Como todos los paradigmas que están presentes dentro de la experiencia de la vida cristiana, ¿de acuerdo? ¿Quieres ser rico?
Sí. Pues hay que, de alguna manera, desprenderse. Despréndete. Eso cuesta. Cuesta un poco. Entonces, no lo vas a pedir. ¿Por qué no te interesa? Porque te jode. Entonces, no lo vas a pedir. De entrada, no lo vas a pedir. Que la providencia se manifieste y que nosotros podamos captarla y aceptarla, acogerla, como un don, como todo lo que viene de Dios. Eso es lo maravilloso, que incluso los buenos deseos y los buenos propósitos, incluso lo que de algún modo puede, ¿no?, en algún momento, a lo que nos podemos asociar desde el corazón, depende de Dios más que de nosotros mismos, ¿no? ¿De acuerdo? Así que bueno, pues vamos a pedirle al Señor que manifieste su providencia admirable y que nos llene de sus riquezas, de esas riquezas que necesitamos, evidentemente. ¿Qué necesitamos? Muy bien. Bueno, Evangelio. Este Evangelio lo hemos comentado muchísimas veces, esta pregunta, ¿no?, que hace el Señor a sus discípulos cuando está en intimidad con ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Jesús para los que están a nuestro alrededor? ¿De acuerdo? Pues, ¿quién es Jesús para el mundo? Un líder espiritual, es un rabí, o sea, un maestro de vida espiritual, un hombre muy majo. Sí. Normalmente estas expresiones, ¿no?, son las que acompañan la respuesta de los discípulos, pero dentro del contexto de su tiempo, ¿de acuerdo? ¿Quiénes eran los personajes más, no sabemos, más, que influían más en la vida religiosa del pueblo de Israel? Los profetas de antaño, ¿no? Cuando aparecen los signos de Jesús, lo primero que dicen, este es como uno de los grandes profetas, ¿no? Es Juan el Bautista. El final del profetismo se da en Juan el Bautista. Es el último profeta. Y además, el verdadero profeta porque es el que anuncia la llegada de los tiempos mesiánicos, ¿no? ¿De acuerdo? Es el gran precursor, pero es un profeta. Unos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, ¿no? Otros dicen que eres Elías, el profeta por excelencia, ¿no? ¿Sabéis los signos que acompañaron el profetismo de Elías, ¿no? Hizo caer fuego desde el cielo, ¿no? Entonces, claro, de hecho, por eso, de algún modo, cuando vemos en la escena de la transfiguración a Moisés y a Elías representa el profetismo, ¿no? Es como la figura por excelencia. Eres como uno de los grandes profetas que existieron en el pueblo de Israel y que de alguna manera, ¿no?, se está presentando en este momento en medio de nosotros. Pero todas esas definiciones consideran a Jesús un hombre. ¿De acuerdo? O sea, un hombre revestido, evidentemente, de una gracia especial, pero todavía no hemos llegado al punto fundamental, ¿no?, de cómo debemos nosotros reconocer, cómo debemos aproximarnos al misterio de Cristo. Porque Cristo no es sin más un hombre muy bueno y muy majo, ¿de acuerdo? No, es mucho más que eso, ¿de acuerdo? Si al caso es el hombre, con mayúscula, y además esa afirmación de que es el hombre va ligada como a esa visión del libro de Daniel, donde dice que como un hijo de hombre, ¿no?, pero que venía ¿de dónde? Que venía de los cielos. Por tanto, es un misterio. Participa de nuestra naturaleza, pero en realidad, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. Y ahí está la clave a la hora de algún modo de aproximarnos al misterio. Si para ti simplemente Cristo fuera un personaje de la historia atrayente, ¿me explico?, pues se quedaría como algo muy anecdótico, algo ejemplar. ¿Me explico? Alguien que ha influido mucho en la historia de la humanidad. Pero se puede ver de lejos eso. Nómbrame personajes históricos que han influido en la historia de la humanidad. Por Dios santo. No me digáis Cristiano Ronaldo. Dirá Benito, Messi entonces. No, tampoco. ¿Qué personajes que han influido en la historia de la humanidad? O sea, bueno, es que me empezáis por lo malo, ¿no? Pero bueno, Napoleón, Hitler, en fin, bueno, en fin, no sé. Yo, Tomás Alva Edison, no sé, estos que los que descubrieron la penicilina.
Fleming, ¿no? Por ejemplo, no sé, tira unos personajes, ¿no? ¿no? Mahatma Gandhi, por ejemplo, no sé. O sea, personas, no sé, digo yo, hay grandes personajes que de alguna manera podríamos nosotros decir, qué grandes personajes, nos dedicaríamos a leer sus historias, digamos, qué bueno que hemos aprendido esto, hemos aprendido aquello, está muy bien, de lejos. ¿Me explico? De lejos. Pero la aproximación al misterio de Cristo no puede ser así. ¿De acuerdo? No puede ser simplemente admiración. Porque si tú de algún modo te quedas ahí, tu vida nunca va a cambiar. ¿De acuerdo? Siempre de alguna manera la realidad de Cristo va a ser ajena a ti. Pero cuando Él hace la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que es la pregunta que yo os tengo que hacer en el día de hoy, y la pregunta que os hace la Iglesia, ¿quién es Cristo para ti? El Hijo de Dios. Cuidado con la respuesta, porque una diga, pues voy a decir lo que dijo Pedro. Claro, ahí no me pierdo, ¿no? Voy a contestar con lo que la palabra de Dios me ha dicho, ¿no? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿no? Y dice, hombre, pero es que si dices eso, si tú afirmas que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿de acuerdo? Como tu vida no se conforme a Él, no, a ver, quiero decir la palabra con dulzura, pues somos imbéciles si no ajustamos nuestra vida a Él. O sea, que pero somos tontos, como el de ese vídeo que tonto, igual tonto. Tú dices que Jesucristo es el Hijo de Dios, dices que es el Mesías esperado, que es tu Salvador y Redentor, y no le haces caso, y no ajustas tu vida, que eres tonto. Entonces realmente no sabes lo que estás diciendo. Por eso la respuesta compromete. Es una respuesta que hay que de alguna manera meditar, hay que reflexionar. ¿Quién es Jesús para ti? Si realmente Jesús es quien dice Pedro que es, nuestra vida tiene, como un deber, ¿no? El deber ser de las cosas, en el fundamento del ethos, de la ética, de la moral cristiana. Nuestra vida tiene que conformarse a sus enseñanzas. Y todo lo que se desvíe de ahí, todo lo que de alguna manera no sea conforme a Cristo, nos deshumaniza. Saca lo peor de nosotros mismos. Pero eso lo dice... No, es que eso se evidencia en nuestras obras, en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. Cuando nuestra vida no se ajusta a la vida de Cristo, vamos perdidos, como Adán el día de la madre. Vamos perdidos, no sabemos para dónde vamos. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, es bueno, ¿no? Lo que pasa esto pasa en Cesarea de Filipo, ¿no? En un lugar muy específico, ¿no? de la región de Galilea, y pues creo que es importante que hoy nos hagamos esa pregunta desde el corazón y mirando a Dios. Y si es así, muy probablemente ahí veremos muchas cosas que no estamos de alguna manera, muy probablemente, conformándonos plenamente con lo que Jesús de alguna manera nos transmite a través de sus obras, a través de sus palabras, a través de su propia vida, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Tú puedes decir que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y luego criticas. Pues muy mal. Porque eso no lo haría Cristo. Eso no es conforme a su humanidad. Es verdad. Ojalá que estás entere. No, pero es que hay otras cosas. No es lo único. ¿Me explico? Porque también está el hecho de que hay que ser obedientes y humildes. Y aquí todos somos más cabras que... ¿Me explico? Que tampoco de algún modo Entonces, el hecho de en algún momento de plantearnos todo eso nos tiene que realmente plantear si nos definimos claramente como cristianos. Soy cristiano no practicante. Tonto. Pues eso es la tontería más grande que hay en este mundo, es decir eso. Soy un cristiano no practicante. Pues qué tonto eres. Entonces no eres nada. No eres ni cristiano. Se te ha ido la olla. Entonces, si quieres ser cristiano, no Ronaldo, evidentemente. No. Sí, es que
Es que me acuerdo de un vídeo de un bautismo donde le dicen, ¿no? Le dicen a la fe, y este niño va a ser un buen cristiano, y si no cristiano, no, Messi. En fin. Eso diría Benito en la primera comunión, seguramente. En fin. Si queremos ser buenos cristianos, nuestra vida tiene que configurar. O sea, esa es nuestra tarea y es por lo que pedimos al Señor que manifieste su riqueza de gracia, ¿de acuerdo? Para que nos ayude, ¿no? Porque Él es el que de alguna manera, pues, puede plantear, ¿no?, de manera eficaz este proceso, ¿no?, en el profundo de nuestro corazón, pues que actúe en nosotros. Le pedimos la intención a la Virgen, a los santos, que nos ayuden, son los mejores hijos de la Iglesia. La Virgen resplandece de manera especial en el cielo para que veamos su ejemplo de virtud. Pues que no perdamos de vista realmente lo que significa ser cristianos. Es más, todavía os lo dejo más fácil. Y viene el Señor y le dice a Pedro, ¿no? Pedro, bueno, esto aquí entre nosotros, ¿eh? No lo digan mucho porque no nos van a seguir poquitos. Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, va a ser ajusticiado, va a ser condenado, va a morir, pero resucitará al tercer día. El camino, de alguna manera, del misterio pascual, al que nos llama el ser cristianos. Por tanto, un cristiano sin cruz. No cristiano. Es un triste cristiano. ¿Va a dónde va? Si el mismo Señor se lo señala y se lo dice. Y no cuenta San Lucas lo que cuenta otro evangelista, que en ese momento Pedro dijo, no, Señor, eso a ti no puede pasarte. Y tampoco a nosotros, evidentemente, ¿no? ¿No? ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Entonces, vamos a pedir esa gracia especial para que podamos corresponder, ¿no?, a lo que el mismo Señor nos ofrece hoy como criterio fundante, ¿no?, de lo que significa el ser cristianos. De hecho, es lo que dime la definición de un cristiano. ¿Qué es ser cristiano? El que sigue a Cristo, el que configura su vida con Cristo. Entonces, tira por ahí, ¿me explico? O sea, ve por ese camino y seguro que no te vas a perder. Pero mientras haya en ti terquedad, obstinación, que de alguna manera desatiendas la voz del Señor en tu corazón y que hagas tu propia voluntad, pues al final te vas a perder. ¿Vale? Entonces no me vale solo la piedad externa para definir lo que es el ser cristiano. Pues yo voy a misa y yo rezo y yo tengo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Tengo un rosario de cada santuario al que he ido, o sea, 378. Bueno, muy bien, todo eso, muy bien. Participo de todos los retiros espirituales, participo de todas las charlas, voy a ver a Sor Emanuel, hago todo lo que hay que... Entonces, ¿soy un buen cristiano? No, porque cuando sales de ahí, criticas a tu hermano. Entonces, no eres un buen cristiano. ¿Te vas a dramatizar? No dramatices. Pídele al Señor que te ayude a que tu corazón se configure con lo que quiere Dios. Porque de lo contrario, no vas a crecer, no vas a madurar. Entonces no nos sirve todo el entramado formal si nuestro corazón no se convierte. Si nuestro corazón no busca realmente el que se manifieste en nosotros claramente la voluntad de Dios. Así que se lo pedimos al Señor como una gracia especial. ¿De acuerdo? Bueno, un día en el que celebramos unos santos médicos, ¿de acuerdo? Cosme y Damián. ¿De dónde era que eran patronos? ¿Archena puede ser? No, Archena no. ¿Abarán? Creo que Abarán. Es que yo recuerdo haber participado de la fiesta de los santos Cosme y Damián en Abarán. Sí, creo que es Abarán. Bueno, en fin, luego lo investigáis. Cosme y Damián, 2 médicos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la característica fundamental? Bueno, que estos de algún modo dieron testimonio de su fe, ¿de acuerdo? Dentro del ámbito del servicio, claro, ¿cómo se les identificaba que eran cristianos? Porque ejercían su labor, su atención a las necesidades, a sosegar, calmar el sufrimiento físico de los hombres de una manera cristiana. ¿Cómo creéis que era la manera cristiana como hacían las cosas? Además de la disposición interna, con cariño, con amor, como diría, ¿no?, el Señor, como si fuese el mismo Cristo, ¿no? Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. Pero ¿sabéis cuál es la pieza fundamental de ahí? La gratuidad. Claro, aquí, claro.
La gratuidad. Hacerlo sin recompensa, solo por el ánimo de alguna manera de atender a Cristo que sufre en la realidad de cada hermano. Y eso lo entendió su sociedad, la sociedad de su tiempo, cuando preguntan, ¿y estos son tontos? ¿Por qué no cobran? Porque no querían. No sé si me entendéis, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezaban ahí a rasgar, ¿de qué se daban cuenta? ¿Cuál era la motivación? El amor. Que para ellos la vida era Cristo. Y teniendo a Cristo lo tenían todo. Entonces, con lo cual se dedicaban fundamentalmente. Y para lo demás, providencia. Que el Señor manifestara su providencia ante sus necesidades. Pero ellos, así los identificaron como cristianos en un tiempo de persecución. Estamos en el siglo III, ¿me explico? Entonces, ahí en ese tiempo, ¿no? de la persecución del Imperio Romano, pues cuando te pillaban, pues o sacrificabas a los ídolos, ¿no? ¿Ah? Que te sacrificaban a ti. Claro. Así que, o te sacrifica, o sea, o tú eras el sacrificio. Así que, pues evidentemente ellos dos dieron su vida, ¿no? Por el Evangelio, siendo fieles a lo que Dios había puesto en su corazón. Porque fueron cristocéntricos, porque fueron verdaderos cristianos, al final recibieron la palma del martirio. Así que, pues, confiemos que de alguna manera el Señor también nos ayude a nosotros a ser perseverantes y fieles en medio de las dificultades, de las contrariedades y de la persecución misma del mundo, ¿no? Para aquel que quiere ser un verdadero cristiano. Es que ser un verdadero cristiano no está de moda actualmente, que lo sepáis. No. O sea, hay muchos antivalores cristianos que reinan en el mundo. Por tanto, aquel que quiera presentarse como un buen cristiano en medio del mundo va a ser un tonto. Lo va a tener muy difícil, exactamente. Entonces, por eso hay que tener ahí perseverancia y constancia para no arredrarnos, no atemorizarnos ante lo que el mundo nos presenta, sino que simplemente, ¿no?, podamos ahí dar nuestra afirmación. Para mí la vida es Cristo y lo demás lo estimo basura, dice San Pablo. ¿Podríamos decir eso? Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad de afirmarlo, no con los labios, sino con el corazón y con las obras. Que se vean los frutos, ¿no?, realmente en nosotros. Que nos interpelemos si estamos haciendo todas las cosas cristianamente. Yo voy a la discoteca cristianamente, me emborracho cristianamente. No, ahí hay algo que está mal, me explico. Hay algo que está mal. Me fumo un porro cristianamente. No. Hay cosas que no se pueden hacer cristianamente. Hay cosas que hay que ajustar al estilo de vida de Cristo. Entonces, sí. Así que vamos a pedir esa gracia para que nuestra vida sea eso, un vivir en Cristo, que es casi como decir un morir en Cristo, para con Él resucitar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.